Hola, ¿me escuchan ahí? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Ahí se escucha. Sí, sí, ahí se Bueno, escucha. gracias, perfecto. Em, Bien, sigamos un poco más. Hernán, no te pasé el presente. Vale, ok. Ahí te lo paso. ¿Alguno más, chicos, que me haya faltado, que se haya sumado más tarde a la clase? ¿Ven ahí el Excel que estábamos viendo recién? Sí, Bueno, profe. nada, esto está subido, lo pueden ver, ¿sí? Y bueno, pueden ir haciendo pruebas, análisis y demás, y sacando sus conclusiones sobre cómo lo quieren encarar para los distintos ejercicios que queramos hacer. Pero básicamente es un problema de tipo contable y lo que busca es esto, es definir una metodología de registro y, como les decía, ¿qué es lo que va a ayudarnos a definir la metodología de registro? Un poco el tipo de negocio en el cual estemos metidos. Eso sería lo que nos orientaría a nosotros en relación a estos temas. Un negocio de alta rotación, tal vez sí nos interesa considerar la metodología de primero entrado, de último entrado, primero salido, que sería esta que vimos acá. Y tal vez un negocio donde la rotación de la mercadería y la compra y la venta no es tanto, porque capaz viendo bienes de capital muy pesados, que solo se venden a veces y demás, tal vez sí me interese trabajar un poco con esta metodología. Y la otra es la que matemáticamente, si se quiere, respeta las proporciones de los bienes, respeta los precios y demás. Sigamos un poco más. Esto después vamos a verlo con alguna aplicación práctica en los ejercicios que vayamos viendo. ¿Sí? Hasta acá sería el primer tema que quería introducir a hoy, que tiene que ver con el concepto de bienes fungibles, ¿no? El concepto de bienes fungibles hace referencia a este tipo de bienes que son equivalentes entre sí, ¿no? Son exactamente iguales entre sí. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo es el dinero. El dinero se lo considera un bien fungible. Un billete de 10 pesos es exactamente a otro billete de 10 pesos, más allá del año de impresión que haya tenido. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, Sigamos un poquito más. La idea ahora es introducir algunos elementos en relación a los conceptos patrimoniales que estuvimos viendo un poco la clase pasada. Y en principio introducir esta idea de que existen dos registros que corren en paralelo, dos formas de registro, una que se denomina libro diario, que ya la deben conocer, y la otra que se denomina libro mayor. La vinculación entre el libro diario y el libro mayor fundamentalmente la podrían ver desde un registro diario y sistemático y minucioso de todas las actividades de la empresa, compuesto por cuentas y asientos contables, y el libro mayor de alguna manera como un resumen, ¿sí? Del libro diario, digo, una vista consolidada de un montón de datos cotidianos. Acá uno dice, bueno, a ver, si yo tengo una empresa chica, donde hay poco movimiento y los registros son escasos, no porque la empresa tenga un negocio escaso, sino porque tal vez los registros son escasos, como te les decía, bueno, empresas que se dedican a la venta de maquinaria muy pesada, que se vende muy de vez en cuando, bueno, capaz que el libro mayor es casi un espejo de ese libro diario. Pero para aquellas empresas que tienen infinidad de registros cotidianos, digo, venta, compra, pagos, débitos, deudas, pago con cheque y demás,
el libro diario se vuelve infinito, ¿sí? Porque hay cientos y cientos de registros por cada uno de los días comerciales de la empresa. Entonces, por eso sí se trabaja con este elemento que se denomina libro mayor, que de alguna manera agrupa, ¿sí? Y te consolida, te resume los datos de ese registro diario que tenemos. La mayoría de esto lo deben conocer, lo vieron en la secundaria, lo deben haber visto en algún curso preparatorio y demás. Acá lo que nos interesa más que nada es algunas cuestiones conceptuales. Todas las operaciones contables tienen lo que se denomina documentación respaldatoria, ¿no? Esto es algo que en su momento tenía mucho peso en las organizaciones porque lo que decíamos, documentación respaldatoria, era efectivamente, eran papeles impresos, acumulados, digo, en oficinas, guardados en biblioratos, anillados, ordenados, digo, realmente estábamos hablando de la necesidad de almacenar, registrar, guardar, consolidar toda la documentación respaldatoria. Acá puse algunos ejemplos, una orden de compra, un remito, una factura o un recibo, ¿no? Esos son documentación respaldatoria. Esto en la empresa de hace 15 o 20 años representaba oficinas enteras de papeles almacenados, guardados y registrados. Hoy todo esto tiene mucho de digital, ¿no? O sea, existe con un formato digital. Entonces, yo puedo hacer una consulta en la FIP y descargarme en 20 minutos todas las facturas emitidas en el último año, ¿sí? Y me las guardo en una carpetita en mi compu y tengo todas las facturas emitidas. Entonces, yo en este caso, para lo que vamos a ir viendo, lo vamos a mencionar, pero no va a ser un tema que lo vamos a trabajar tan en detalle porque entiendo que es algo que es bastante sencillo y que hoy tiene otra metodología de trabajo que es esto, es la emisión digital de todos estos documentos, ¿no? Sí que generan mucho volumen de información y hay que tener prolijidad en el almacenamiento de esto, pero ese volumen de información es digital, ¿no? Es almacenamiento en un disco rígido. Y con la ventaja que muchas de estas partes de estos documentos, si se me borra el disco rígido, están almacenados en otros repositorios como los de la FIP. Entonces, yo puedo acceder y descargarme esto. Antes, si vos perdías un remito, perdías una factura, bueno, tenías que llamarlo al tipo que había emitido la factura, pedirle que te genere una copia para poder guardarla. Bueno, tenía un montón de problemas que hoy, por suerte, se han resuelto. Así que bueno, eso lo presento, pero no va a ser tema preponderante. Están viendo la presentación, ¿no? Sí, profe. Sí, se ve. Sí. Bueno, después está todo lo que se denomina Sí. las diferentes cuentas, ¿no? Nosotros vimos los conceptos patrimoniales de activo, pasivo, gastos, ingresos, y después acá lo que estamos es poniéndole nombre de alguna manera a qué hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de activo. Bueno, ¿qué son las cuentas del activo y cómo las vamos a ir anotando? Bueno, por ejemplo, todas las relacionadas con los bienes, todo lo relacionado con el efectivo, con el dinero en cuenta corriente, toda la deuda de un cliente con mi empresa, o sea, todos los derechos que yo tengo sobre ese cliente, los rodados, el local de la empresa y las inversiones que tiene esa empresa, ¿no? El ejemplo de la clase pasada, habíamos visto el tema de los rodados, habíamos visto el tema del local, habíamos visto el tema del efectivo, ¿sí? Y del dinero en cuenta corriente, ¿no? Y hablábamos de que ojo que cuando lo anotemos en el libro diario, vamos a anotar una cosa como efectivo o como dinero en caja y otra cosa vamos a hablar del dinero en cuenta corriente, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso que vimos la clase anterior? Sí. Sí. Sí, profe. Perfecto.
Sigamos un poquito más. Las cuentas del pasivo reflejan las obligaciones de la empresa, la deuda a largo o a corto plazo con entidades de crédito y todo lo que tiene que ver con documentos a pagar. El movimiento, digo, cuando se realiza el pago de un proveedor, o sea, hay una disminución en el pasivo, vimos que eso se anotaba del otro lado, ¿no? Ahí yo les dejé la clase pasada los resúmenes para que los puedan ir viendo, de las dos columnas del debe y el haber. Todo el incremento del pasivo se registra en el haber y las disminuciones del pasivo se registran en el debe. Acá aparece la cuenta de gastos, que es la que estuvimos hablando hasta recién, que es la que tiene que ver con el registro, ¿sí?, efectivo de todos los suministros, los servicios, los alquileres, y este concepto que hablamos recién, que es el costo de las mercaderías vendidas, que es tomar una decisión contable para anotar, ¿sí?, la salida de nuestro depósito de las mercaderías, para poder reflejar esa disminución que se denomina costo de las mercaderías vendidas. La cuenta de ingresos está asociada a la venta de bienes o a la prestación de servicios. Eso tiene que ver con el movimiento cotidiano del funcionamiento de la empresa. Esto es un repaso, como un glosario para que lo vayamos repasando. Lo tienen todo detallado en el libro, lo tienen todo detallado en los resúmenes, y lo vamos a ir viendo, a medida que avancemos, lo vamos a ir viendo en el Excel y en el registro concreto de cada una de estas cuentas. Acá están nominadas, si se quiere, en cada una de ellas, la cuenta caja, la cuenta bancos. Hay distintas alternativas para hacer los registros, algunas alternativas de inversiones, depósitos en plazo fijo, acciones o títulos públicos, los créditos, los bienes de cambio, bienes de uso, los activos intangibles, ¿sí? Todo esto es como una apertura, es una nominación un poco más detallada de lo que estábamos viendo antes acá de manera resumida. Bueno, acá hay una diferencia que sí es importante, que tiene que ver con deudas comerciales y deudas fiscales. ¿Cuál es la diferencia central entre estos dos elementos? Chicos. No, ni idea. No sé. Las deudas fiscales son para el Estado. Perfecto. Y las comerciales con privados. Son privados. Ok. Bien. ¿Los créditos con los bancos nacionales son deudas fiscales o comerciales? No, comerciales. Y después tenemos acá, bueno, estos otros conceptos vinculados al capital, a las ventas y el costo de las mercaderías vendidas, alquileres, sueldos, que los vamos a registrar como gastos. El concepto de ganancias y pérdidas lo vimos la clase pasada, ¿sí? Fundamentalmente tiene que ver con aquellos movimientos vinculados a la parte más financiera, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? El crecimiento del valor de las acciones que yo tengo compradas por mi empresa, el crecimiento del precio de los títulos públicos, y las pérdidas, bueno, están asociadas también a el pago de los intereses por créditos que yo tomé y también a la disminución, ¿no?, de el precio de las acciones o los títulos públicos que tenga comprado. Esta semana, por ejemplo, posterior a las elecciones, hubo mucho movimiento en el mercado argentino, y, por ejemplo, las acciones tuvieron un comportamiento distinto a los títulos públicos, ¿no? El que tenía títulos públicos le fue de una determinada manera, el que tenía acciones de empresas argentinas fundamentalmente también tuvo otra variación, ¿no? Si alguno sigue el mercado, sabe que esta semana, después del resultado de las elecciones, los títulos públicos cayeron, perdieron bastante, en muchos casos perdieron valor, y las acciones, más que nada de empresas extranjeras con cierta expectativa de crecimiento de la oposición y un posible cambio de gobierno para la elección presidencial del 23, genera algún incremento o expectativa de
de algunos sectores o de algunas empresas, por eso subieron el precio de algunas acciones, incluso hasta por encima del 10%. Es un comentario al pasar, pero bueno, esta semana justo coyunturalmente es interesante, pueden buscar alguna nota en algún diario o algo, ahí hay bastante registro de lo que pasó en el mercado esta semana posterior al resultado de las elecciones, ¿no? Sí, yo vi algo de las acciones que habían aumentado, de un par de Exacto. empresas argentinas. Exacto, los bancos, por ejemplo, ¿sí? Banco Hoy cayeron Galicia, todos. Banco Francés, después se acomodaron, claro, después se acomodaron. Pero eso es un movimiento típico especulativo que están en el movimiento o sea, no es el movimiento económico financiero nuestro, es todo un movimiento especulativo de Wall Street. Que, o sea, en este caso fue Argentina, están todos los tipos buscando los negocios para hacerlo así de una forma de liquidez rápida. Sí, yo coincido con parte de lo que vos decís. Lo que yo planteo es que el tipo que tiene esas acciones y tiene esos títulos públicos, el lunes tuvo que registrar eso, ¿sí?, en su libro diario. ¿Se entiende? Digo, el movimiento de esos valores implica para un montón de empresas el registro de muchísima información, digo, en términos concretos. Después podemos ver si cuando termina la semana ese tipo ganó o perdió plata. Pero ese tipo y ese equipo económico o ese equipo de contadores o economistas que trabajan en una empresa estuvo toda la semana, digo, registrando, cargando datos, haciendo cuentas, tratando de entender qué iba a pasar con los títulos públicos que tiene esa empresa comprados o las acciones que tiene esa empresa compradas, ¿sí?, que son inversiones. ¿Sí? Son inversiones. Y lamentablemente, a veces esos movimientos financieros que están asociados a situaciones políticas o electorales afectan fuertemente a algunas empresas, ¿sí?, porque pierden mucho valor esas empresas producto de las inversiones o decisiones de inversión que tenían. Si ustedes se acuerdan, en el 2019, después de los resultados de las PASO, ¿sí?, el Banco Central dejó correr el tipo de cambio y hubo una devaluación de la moneda muy fuerte. ¿Se acuerdan de eso del día del lunes y el martes? ¿Sí? Que el presidente del Banco Central dejó correr la moneda y, dado que el gobierno que en ese momento estaba en la presidencia, el partido que estaba en la presidencia, parecía que había posibilidades de que perdiera las elecciones, las oficiales en octubre, hubo una corrida bancaria muy importante y una devaluación. Eso afectó cientos de puestos de trabajo, sí, cientos de puestos de trabajo, el precio de los alimentos, bueno. Entonces es importante que nosotros en el registro tengamos presente el seguimiento de las acciones, los títulos públicos y las materias primas, ¿no?, y en moneda extranjera. Básicamente lo que nosotros nos vamos a preguntar al momento de hacer el ejercicio contable, o sea, hacer la anotación, hacer el registro de todo esto, ¿sí?, de todo esto que acabamos de ver, de todo este movimiento, hay algunas preguntas que nosotros nos vamos a hacer como economistas que nos van a definir cómo anotarlo y dónde anotarlo, ¿sí? Esas preguntas son bastante sencillas, pero es importante tenerlas presentes para no confundirnos y no anotar mal, ni pensar que es lo mismo. Por ejemplo, acá puse 4, una es si estoy comprando o si estoy vendiendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy comprando o estoy vendiendo, tengo que tener un determinado registro sobre el precio de compra o el precio de venta, y cuando estoy haciendo el registro del precio de venta me tengo que hacer la pregunta de hace media hora, ¿sí? ¿Qué metodología utilizo para hacer ese registro si yo estoy vendiendo? Y la otra que estoy planteando acá es, bueno, che, ¿yo estoy cobrando o estoy pagando? ¿Sí? Capaz ahí la discusión es, bueno, ¿estoy cobrando una deuda que tenían conmigo o estoy pagando yo una deuda que tenía? ¿Sí? Si yo estoy pagando una deuda que tenía, por ejemplo, puede estar
referido, ¿sí?, a la cancelación de un pasivo que yo tenía, y si yo estoy cobrando, probablemente yo esté cancelando un activo que yo tenía y lo esté cambiando por otro. ¿Sí? Un pagaré que yo tengo en mi poder es un activo, ¿sí?, sobre el cual puedo ejercer un derecho. El momento en que me lo pagan, o sea, me lo cancelan, yo estoy cobrando y estoy cambiando el activo pagaré por efectivo, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Más o menos, o sea, conceptualmente estas preguntas son importantes porque son las que nos van a ayudar a definir qué anotar, dónde anotarlo y cómo anotarlo. El otro tema que es importante es tener en claro qué cuentas voy a utilizar para realizar estas operatorias y conocer la metodología de la partida doble, que quiere decir qué se registra en el debe y qué se registra en el haber, que es lo que vimos la clase pasada. ¿Qué cuentas voy a utilizar para registrar esas operaciones? Bueno, yo son las que le acabo de presentar, básicamente, ¿no? Son todas estas que están acá, las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, la cuenta de gastos, de ingresos, y también las cuentas vinculadas a las ganancias y las pérdidas, ¿sí? Esas son las cuentas principales que vamos a utilizar. Tengo que saber más o menos de qué se trata cada una, pueden leer un poco y interiorizarse, porque de esa manera les va a resultar más fácil cuando lean un ejercicio poder, ¿sí?, anotarlo y poderlo individualizar. Y conocer la metodología de la partida doble, o sea, qué se registra en el debe y qué se registra en el haber, es lo que vamos a hacer nosotros las próximas 2 clases. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros las próximas 2 clases? Vamos a anotar y registrar todo esto en un Excel. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer fundamentalmente, que es tratar de que yo les pueda transmitir a ustedes con distintos ejercicios cómo tienen que hacerlo esto. ¿Qué es concretamente todo esto que yo les estoy contando así en términos bastante conceptuales? Bueno, concretamente, ¿qué es? Vendí un piano, compré una bicicleta, pagué un sueldo, pagué con IVA, vendí con IVA, me endeudé, no me endeudé. Bueno, todo ese tipo de movimientos nosotros lo vamos a ir haciendo de manera práctica en las próximas 2 clases, por lo cual les pido ahí que me acompañen para poder hacer esto, porque el primer parcial es ese ejercicio, o sea, es esa ejercitación, y bueno, es clave que estén vinculados y estén frescos con el tema. Entiendo que algunos lo van a sacar rápido porque ya lo conocen, capaz que otros no lo conocen, lo vamos a ir viendo detalle en detalle para poder entenderlo. Acá les puse un ejemplo, ¿lo llegan a ver? Sí. Sí, Sí, profe. Bueno, a ver, alguno que lo lea. Compro 1000 teclados Bluetooth a 500 pesos cada uno. Los pago 50% con fondos que tengo disponible en el Banco Provincia, y el resto, 50%, me lo financia a 15 días. Sí. Bueno, Entonces, acá, el propio texto nos dice algunas cosas. ¿Sí? Yo decía, che, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy comprando o estoy vendiendo? comprando. Estoy comprando, perfecto. El texto nos los dice. ¿Estoy pagando o estoy cobrando? pagando. Estoy No, pagando. Pagando pagando. un 50%, pero Ahí Sí. está, muy bien. Entonces, acá tenemos, yo lo hice medio como conceptual, pero bueno, es ¿qué estoy comprando? Bueno, si yo estoy comprando este determinado bien, yo me dedico en este caso a la venta de productos de informática, hago el registro contable en una cuenta específica que la voy a denominar cuenta mercaderías, y hago el registro de la compra de estos teclados, ¿no? Y lo que yo diferencio en este caso, y que voy a hacer como una anotación contable doble, es la estrategia de financiamiento que yo me estoy dando en este momento en la empresa. ¿Cuál es la estrategia de financiamiento? Pagarlo a 15 días, el Una parte y la 50%. otra en efectivo, ¿no? No en efectivo, ¿cómo lo pago? Bueno, claro, Sí, con lo con disponible, quiero cuenta decir, en la corriente. cuenta provincia. Con la cuenta corriente. Perfecto. ¿Quién lo comentó? ¿Quién fue el compañero que lo comentó?
Yo dije en efectivo, pero bueno, No, quise decir en la cuenta no, corriente, ¿no? no te veo. ¿Cómo te llamas? Ángel PC. Ángel. Estoy ahí Ahí fijo estás. en la cámara. Pero no veo todos los Ángel, entonces, ahí esa corrección que yo te hice no es solo conceptual. Digo, si vos lo anotás mal en el momento en que lo estás haciendo la anotación, el tipo que va a hacer el registro de caja, vos se lo anotaste de una manera y el tipo dice, no, pero esta plata está acá, no salió de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo, las Claro, consecuencias clarísimo. Sí, sí. de la anotación, ¿no? Decir, che, acá Ángel lo anotó como que se pagaron los teclados con caja, con efectivo, y yo cuento la plata de la caja y esa Vas a plata tener un faltante. no, vas a tener un sobrante. Porque la plata no salió de la Sí, sí. caja. No, sí, ¿Sí? es verdad. Entonces ahí vas a tener un análisis. Y después nada, lo que está planteado acá es las cuentas, ¿no? Digo, bueno, la cuenta, ¿cómo se va a denominar? Si yo tengo la plata en el Banco Provincia, es la cuenta corriente o cuenta Banco Provincia, y en el caso del financiamiento está planteado asociado a la cuenta proveedores. El otro dato que nos da el ejercicio es que, guarda que dentro de 15 días esto hay que cancelarlo, ¿no? Ahí hay una cuestión temporal que yo también, de lo cual voy a tener que hacer un registro, que yo tengo ahí una deuda que dentro de 15 días me va a caer. Bueno, este ejercicio muy sencillo tiene su forma específica de anotación. Lo otro que nosotros nos vamos a preguntar tiene que ver con los elementos patrimoniales, ¿no? Habíamos dicho, che, la primera pregunta es contestarme qué estoy haciendo. La segunda pregunta es analizar las cuentas que voy a utilizar y cómo voy a reflejar esos movimientos patrimoniales. Entonces acá está planteado, bueno, cuáles son las cuentas que se van a ver afectadas o las cuentas que van a estar tocadas por estos movimientos. Bueno, estos son activos, es mercadería, ¿sí? Son bienes que yo incorporo a la empresa. Entonces, bueno, ahí tengo un activo. Bueno, ¿cómo funciona el activo en la metodología de la partida doble? Cuando tengo incrementos de activo, ¿dónde lo registro? En el debe. Perfecto, punto para abajo. Y cuando yo tengo movimientos en la caja, digo, en los fondos de la cuenta corriente y demás, ¿dónde hago ese registro? En este caso es una disminución, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cuando suben los activos, ¿sí? Los activos suben por el debe y bajan por el Por el haber. haber. ¿No? Acá tenemos un activo que está bajando, en este caso está disminuyendo mi activo cuenta corriente. Entonces, identifico claramente el elemento patrimonial activo y identifico la cuenta que está siendo impactada y la anoto según la metodología de la partida doble. El otro elemento que está planteado acá tiene que ver con la cuenta proveedores, ¿sí? Que en este caso es un pasivo. ¿Acá está subiendo o está bajando el pasivo? Se está incrementando el pasivo. Está incrementando. Cuando suben los pasivos, el elemento patrimonial pasivo se registra por el haber. ¿Se entiende? Chiques. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entiende. Sí, profe. Yo lo que les propongo como ejercitación es esto que acabamos de hacer. Una serie de preguntas bastante sencillas: estoy comprando, estoy vendiendo, estoy pagando, estoy cobrando, cómo me estoy financiando, ¿sí? Me alejo un poco del problema matemático y me hago esta serie de preguntas para definir qué es lo que estoy haciendo en la empresa en ese momento, y como segundo paso lo que hago es la aplicación de los elementos y de las cuentas patrimoniales, ¿sí? Y después lo único que hago es aplicar una regla que dice que esto siempre que baja se anota acá y esto siempre que sube se anota acá. Eso es como, y la tienen al lado, la tienen como machete impresa al lado para poder hacer la registración. La expresión de esto, en última instancia, va a ser esto, ¿no? ¿Lo pueden ver? Sí, sí, sí. Sí, profe. Y si no, hace 30 años, donde decía activo, se ponía mercaderías, activo más. Cuenta corriente, activo menos. Pasivo, activo más.
Vos el parcial ni lo haces, Jorge, ya. No, sí, lo tengo que hacer. Digo, esto que estamos viendo es bastante sencillo, lo que pasa es que esto después empieza a tomar un poquito más de color, se empieza a mover un poco más, y después cuando tenés cientos de anotaciones cotidianas y diarias y estrategias de financiamiento diversificadas, digo, las empresas grandes tienen cientos de cuentas corrientes en los bancos, tienen financiamiento por Mercado Libre, tienen financiamiento con el exterior, bueno, tienen un montón de líneas, tienen manejo de efectivos, tienen muchos proveedores, bueno, todo eso genera una densidad, ¿sí? Una densidad de anotaciones que si vos no tenés una metodología clara para analizarlo y no te haces las preguntas correctas, empezás a hacer todos los días errores y anotaciones contables que no corresponden. Acá se plantea de vuelta el ejercicio en el momento de otro momento, ¿no? Que es en este caso, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy comprando? No, estoy vendiendo. ¿Sí? Acá es donde yo les planteaba decir, bueno, cuando yo estoy haciendo la venta, tengo que hacer la afectación, siempre tenemos que hacer la afectación doble, en este caso la afectación de dos cuentas bastante importantes, ¿no? Por un lado, la cuenta costo de las mercaderías vendidas, y por el otro lado, la mercaderías. ¿Sí? Si se fijan patrimonialmente, el elemento patrimonial gasto y el elemento patrimonial activo funcionan de una manera distinta, ¿sí? Incrementan y disminuyen de manera distinta. Entonces, por eso se hace la doble anotación. Y del otro lado voy a tener otro movimiento, ¿sí? Que no va a estar asociado al depósito, como les decía, el ejemplo del depósito, sino va a estar más asociado a la caja, ¿no? A lo que está pasando en la caja. Che, está entrando plata. ¿Sí? En este caso está entrando un ingreso, ¿sí? Y ese ingreso tiene un registro como ingreso, pero también tiene un registro por la forma, ¿sí? En la cual entra. Che, ese ingreso entra en efectivo, ese ingreso entra en un cheque, ese ingreso entra en una transferencia, entra en un pagaré, ¿sí? Son distintas formas en las cuales me pueden pagar, básicamente. ¿Me siguen la idea? Sí, sí, sí. ¿Sí? Claro. Sí, profe. O sea, yo tengo que decir, che, ingresó plata a la empresa. Eso lo tengo, plata no, ingresó, ¿sí? Un activo a la empresa y tengo que decir eso. ¿Cuánto ingresó? 375. Y después tengo que contestar otra ¿Qué tipo de pregunta activo? que es ¿en qué formato, si se quiere? ¿O en qué tipo de activo ingresó? Bueno, en este caso el ejercicio nos dice que entró en un pagaré. El hecho de que entre en un, si yo le pongo la palabra formato, pero digo, que entre en efectivo, que entre en un pagaré, o que entre en una transferencia a la cuenta corriente, o que entre con un cheque, ¿qué implicancias tiene para mí, empresario, esa diferenciación? ¿Son importantes las implicancias o me da lo mismo que me paguen en efectivo, me da lo mismo que me paguen en un cheque y me transfieran a la cuenta corriente? No, porque hay veces que los cheques los cobro a largo plazo, no sé cuándo los voy a cobrar. La liquidez, profe. Claro, la libre Bien, Marcelo. disponibilidad. Ahí hay un punto importante que plantea Marcelo, ¿sí? La liquidez que me da. Capacidad financiera para recompra. Sí, capaz podemos traducir el concepto de capacidad financiera, lo podemos traducir con una palabra más, velocidad, ¿no? Me da velocidad. Me da, si yo estoy en un negocio y estoy en algo que necesita mucha velocidad, o sea, necesito capacidad de respuesta, necesito salir, responder, comprar, analizar precios todo el tiempo, entrar, salir. Bueno, la liquidez es algo que, bueno, es valorado, ¿no? Y es importante. Y por supuesto lo que mencionó Belén es otro punto, pero en este caso, y en este ejemplo que estamos viendo, no hay una pérdida asociada, ¿sí? A este pagaré, ¿no? El hecho de que este tipo me pague con un pagaré,
yo no le estoy cobrando nada por eso. ¿Sí? Es equivalente, no es que hay un pagaré y un interés, sino que es una cancelación donde no hay ningún costo, no hay ninguna pérdida. Lo que me interesa es que ustedes desdoblen, yo lo desdoblé acá, ¿sí? Y entendamos que va a haber más de un asiento. Por más de que es un único movimiento, que es la venta, nosotros contablemente lo vamos a sentar en varias líneas, porque tenemos que contestar y tenemos que dejar registrado varias cosas. ¿Qué cosas tenemos que dejar registrado? Tenemos que dejar registrado que realicé una venta. Tenemos que dejar registrado que disminuyó, en La este mercadería. caso, la mercadería. Tengo menos cosas en mi stock. Tengo que dejar registrado cuánto me salió a mí esa mercadería cuando la compré, porque de alguna manera tengo que anotar que salieron esos 500 teclados de mi depósito. Tengo que anotar, por supuesto, los montos de cada una de esas operaciones, y tengo que anotar también que tuve un movimiento en los activos porque me ingresó algo en contraprestación a la salida del activo teclados, que fue un ingreso, y tengo que anotar también, de alguna manera, el formato en el cual ingresó, ¿sí?, ese activo. ¿Se entiende? ¿Por qué tiene toda esta complejidad? Porque necesito anotar y registrar un montón de temas. Acá tienen el registro contable. Acá yo lo desdoblé para que se vea más claro, pero en realidad es corrido, ¿no? Arriba, ¿qué tengo registrado? ¿Sí? Arriba La yo, venta. claro, arriba yo registré, es el front, ¿no? La parte de adelante, si se quiere, de la empresa. El mostrador, ¿no? Ese movimiento del tipo que está. Piénsenlo en el esquema de si alguien labura en una empresa, digo, está el tipo que está en la caja y está el responsable del depósito. ¿Sí? Esos dos tipos hablan en un mismo lenguaje de alguna manera, pero uno va a estar ahí, ¿sí?, registrando esto, y el otro va a estar con el stock en el depósito haciendo este registro. ¿Sí? Incluso si eso no está bien acoplado, hay enormes problemas en la estructura de funcionamiento de una empresa, ¿no? Si el registro del depósito y el registro de la venta, de lo que sería la caja, no están acoplados, no están informatizados, empieza a haber problemas por todos lados, ¿sí? Registros patrimoniales en la caja y otros registros en el depósito, y al final del día, cuando vos querés ver, no te coincide lo que salió del depósito con lo que está registrado como un ingreso en la caja. Entonces, de alguna manera, la metodología de la partida doble y el registro contable y la informatización y los sistemas y todo esto que venimos hablando facilitan esto, ¿sí? Que es una operación matemática muy sencillita, una operación contable muy sencillita, pero que está hablando de dos partes de la organización que están no solo físicamente separadas, sino que tienen empleados distintos, digo, están en equipos distintos y demás. Entonces acá lo que tenemos es, bueno, básicamente este ingreso, ¿no?, de este activo que entra, ¿sí? Es un activo que entra, recuerden que cuando entran los activos suben por el debe, y la disminución y el ingreso registrado de esa venta, que también los ingresos suben por el haber, tienen un movimiento inverso. Y por el otro lado, en la parte de abajo, registro, si se quiere, lo que sería el depósito. Nosotros hoy hablamos del costo de las mercaderías vendidas. ¿Cuál fue el costo de las mercaderías vendidas? Lo vimos en el ejercicio. En este caso lo estoy haciendo a 250. Lo registro la salida de todas estas mercaderías, porque vendí la mitad, ¿sí?, de los 1000 teclados que había comprado. ¿Se entiende? No Le vendí tendrías que agregar un 0, Lautaro, porque si no parece unitario. Sí, acá me Parece algo. faltó un 0. Mm. Me faltó un 0. No es que le tengo que agregar, sino que me faltó. Porque es 250.000, no es Claro. 250. ¿Sí? Es 250.000 y reflejo la disminución de las mercaderías, que son 250.000. Yo ahí también tendría que hacer el cálculo para sacar la ganancia, ¿no?
No, en realidad dijimos que íbamos a llamar ganancia a otro tipo de cosas, ¿no? Que era lo que